Todavía tenía a mi hija sobre el pecho, con el cordón sin cortar del todo, cuando mi esposo dijo la frase que partió mi vida en dos. Antes de firmar nada, quiero una prueba de ADN. No estoy seguro de que sea mía. Lo dijo sin bajar la voz, con esa naturalidad de quien pide la cuenta en un restaurante. La enfermera que me limpiaba la frente se quedó inmóvil. El médico levantó la mirada por encima de sus lentes. Y yo, que llevaba 19 horas de trabajo de parto, que tenía la bata pegada al cuerpo por el sudor y las lágrimas, sentí que la habitación entera se volvía muy pequeña. Mi suegra, sentada en el sillón junto a la ventana, sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa. Fue la sonrisa de alguien que esperaba ese momento desde hacía mucho. Miré a mi hija. Tenía el cabello oscuro pegado a la cabeza, los puños cerrados, la boca buscando. Pesaba 3 kilos con 200 gramos y era, sin ninguna duda, lo más honesto que había pasado en esa habitación. No grité. No lloré más de lo que ya estaba llorando. Respiré hondo, acomodé a la niña y con una voz que ni yo reconocí, tan tranquila que me dio miedo, dije: «Está bien, Gustavo. Hazte la prueba que quieras, pero primero necesito hacer una llamada». Tomé mi celular de la mesita. Marqué un número que me sabía de memoria. Y mientras esperaba el tono, vi cómo mi suegra seguía sonriendo, sin imaginar lo que estaba por entrar por esa puerta. Para entender por qué mis manos no temblaban en ese momento, hay que retroceder 5 años, hasta la tarde en que conocí a Gustavo Alcántara. Me llamo Renata Fuentes. Tengo 41 años y nací en Puebla, en una casa de 2 recámaras, donde mi madre cosía uniformes escolares y mi padre manejaba un camión de carga entre Puebla y Veracruz. Aprendí desde niña que el dinero se cuenta 2 veces y que la palabra vale más que un contrato, aunque después la vida me enseñara que un contrato, bien guardado, también salva. Estudié contaduría en la BUAP. No fue fácil. Trabajaba de cajera en una farmacia por las tardes y estudiaba de noche, con los pies fríos y una taza de café instantáneo que se enfriaba antes de que la terminara. Me titulé a los 24. A los 30 ya era jefa del área de auditoría interna en una empresa de logística en la Ciudad de México, a donde me mudé sola, con 2 maletas y la certeza de que nadie iba a regalarme nada. A Gustavo lo conocí en una boda. Era arquitecto, encantador, con esa seguridad de los hombres que crecieron sabiendo que el mundo les pertenecía. Su familia tenía una constructora mediana, Constructora Alcántara, que levantaba edificios en Santa Fe y en Interlomas. Me pareció simpático, atento. Me pareció, sobre todo, que me escuchaba. Tardé años en darme cuenta de que no me escuchaba. Me estudiaba. Nos casamos 2 años después. Yo tenía 36. Firmamos separación de bienes, cosa que a mí me pareció sensata, y a su madre le pareció una humillación personal, como si el hecho de proteger lo mío fuera una manera de dudar de ellos. Doña Amparo, mi suegra, nunca me quiso. Lo supe desde la primera comida familiar, cuando me preguntó, con una sonrisa dulce como el veneno, de qué colonia era mi familia en Puebla. Cuando le respondí, hizo un gesto pequeño con la boca, casi imperceptible, y cambió de tema. Ese gesto lo vería cientos de veces en los años siguientes. Era su manera de decir, tú no eres de los nuestros, sin ensuciarse las manos con palabras. Durante el matrimonio hice lo que hacen tantas mujeres y casi nunca se cuenta. Dejé mi puesto de auditora cuando la constructora empezó a tener problemas de flujo, porque Gustavo me pidió ayuda solo unos meses. Esos meses se volvieron 3 años. Reorganicé las finanzas de Constructora Alcántara sin cobrar un peso, sin firmar un solo papel que dijera que yo estaba ahí. Encontré fugas de dinero, renegocié con proveedores, salvé la empresa de una quiebra que doña Amparo jamás supo lo cerca que estuvo. Y cuando la empresa volvió a flote, Gustavo brindó en una cena familiar y agradeció su propio esfuerzo mientras yo servía el postre. No dije nada. En ese entonces todavía creía que el amor se demostraba callando. Guardé algo, eso sí. Una costumbre vieja de contadora. Nunca trabajes sin dejar rastro. Cada correo, cada balance, cada reestructuración de deuda que hice para la constructora, la respaldé.
No por desconfianza, por hábito. Ese hábito, meses después, sería lo único que me quedaría en pie. El embarazo llegó cuando ya casi no lo esperaba. 40 años, un matrimonio que se había enfriado sin que nadie lo dijera en voz alta. Y de pronto, 2 rayitas en una prueba, temblando en mis manos a las 6 de la mañana en el baño. Lloré de alegría. Gustavo, cuando se lo dije, sonrió de una manera extraña, como quien recibe una noticia que le complica un plan. Debí haberlo entendido entonces. Pero una elige no entender ciertas cosas cuando tiene demasiado que perder. Las grietas, ahora que las miro desde lejos, estaban por todas partes. La primera fue el celular. Gustavo, que siempre dejaba el teléfono tirado en cualquier lado, empezó a cargarlo consigo hasta el baño. Lo ponía boca abajo en la mesa. Cambió la contraseña. Cuando le pregunté, medio en broma, me dijo que era por temas de la obra, que había información confidencial de un cliente. ¿Le creí o quise creerle? La segunda fue el dinero. Yo, que había manejado las finanzas de su empresa, noté movimientos raros en la cuenta personal de él, a la que todavía tenía acceso de consulta por un trámite viejo. Transferencias mensuales, siempre el mismo monto, 15,000 pesos, siempre el día 5, a una cuenta a nombre de alguien llamado J. Alcántara. Pensé que era algún primo, un préstamo, una deuda. Anoté el dato en mi cabeza, como anotaba todo, y seguí. La tercera fue doña Amparo. Durante los últimos meses del embarazo, mi suegra se volvió inexplicablemente amable. Me llamaba para preguntar por el bebé. Me mandaba recetas de té para las náuseas. Y una tarde, tomando café en su casa de Coyoacán, me dijo una frase que no entendí en ese momento y que después me heló la sangre. Los hijos aparecen cuando uno menos lo espera, Renata, y a veces cambian todo un testamento. Me reí, incómoda. Ella no se rió. Solo revolvió su café, mirándome, como quien mira una pieza en un tablero. La cuarta grieta fue la más concreta. 3 semanas antes de la fecha probable de parto, Gustavo llegó una noche con una carpeta y un bolígrafo. Dijo que era una actualización de unos documentos de la constructora, cosas de la notaría, que necesitaba mi firma como formalidad. Yo estaba enorme, cansada, con los pies hinchados. Casi firmo, casi. Pero la contadora que soy pudo más que la esposa que era. Le dije que lo revisaría al día siguiente con calma. Él insistió. Yo insistí más. Se molestó, guardó la carpeta de golpe y dijo que nunca podía confiar en mí para nada. Esa noche durmió en el cuarto de visitas. Al otro día, la carpeta ya no estaba. Nunca volvió a mencionarla. Y yo, esa misma semana, hice una copia digital de cada documento de la constructora al que todavía tenía acceso y los guardé en un lugar que solo yo conocía. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo estaba pasando. Rompí fuente un martes por la noche. Gustavo me llevó al hospital, uno privado en el sur de la ciudad, con esa cortesía distante que se había vuelto su forma normal de tratarme. Durante las horas de trabajo de parto, entraba y salía, revisaba el celular, hacía llamadas en el pasillo. Su madre llegó a las pocas horas, sin que nadie la llamara, y se instaló en el sillón de la habitación como si tuviera un lugar reservado. El parto fue largo y difícil. 19 horas. Hubo un momento, cerca del final, en que la niña no descendía y el médico habló de cesárea, y yo, entre contracciones, junté las últimas fuerzas que me quedaban y pujé como si en ello se me fuera algo más que la vida. Y nació. Lloró fuerte, sana, enojada con el mundo, hermosa. Me la pusieron sobre el pecho, y durante 30 minutos, exactamente 30 minutos, fui completamente feliz. Hasta que Gustavo, que había estado mirando su celular en el rincón, se acercó, miró a la niña sin ternura, con una especie de cálculo frío, y dijo aquella frase frente al médico, frente a la enfermera, frente a su madre sonriente. Antes de firmar nada, quiero una prueba de ADN. No estoy seguro de que sea mía. El dolor de esa frase no vino del parto. Vino de otro lado, de un lugar más hondo. 19 horas de trabajo de parto, 5 años de matrimonio, 3 años salvándole la empresa, y él dudaba de mí sosteniendo yo todavía a nuestra hija recién nacida.
Y sin embargo, no fue el insulto lo que más me marcó. Fue la sonrisa de doña Amparo. Porque esa sonrisa me dijo, con una claridad terrible, que aquello no era un arrebato de celos, era un plan. Y yo estaba llegando tarde a entenderlo. Fue esa sonrisa la que secó mis lágrimas. Acomodé a la niña, tomé mi celular y marqué. ¿Bufete Serrano? Buenas tardes, con la licenciada Serrano, por favor. Dígale que es Renata Fuentes. Sí, es urgente. Gustavo frunció el ceño. ¿A quién le hablas? No le contesté. Esperé. Al otro lado, una voz conocida, firme, cálida. ¿Renata? ¿Estás bien? ¿Ya nació? Adriana Serrano había sido mi compañera en la universidad. Estudió Derecho mientras yo estudiaba Contaduría, y durante 20 años mantuvimos esa amistad de las que no necesitan verse seguido para seguir intactas. Ella se había vuelto una de las mejores abogadas de familia y patrimonial de la ciudad. Y hacía un mes, tomando un café, cuando yo todavía no entendía del todo mis propias sospechas, le había contado lo de las transferencias, lo de la carpeta, lo del comentario de mi suegra sobre los testamentos. Ella me había dicho una sola cosa: guarda todo, y si algo pasa, no firmes nada y háblame. Ya nació Adriana. Es una niña. Está perfecta. Hice una pausa, mirando fijamente a Gustavo. Y quiero iniciar el divorcio. Hoy. En la habitación se hizo un silencio de esos que pesan. Gustavo soltó una risa nerviosa. No seas ridícula, Renata. Acabas de dar a luz. Estás alterada. Nadie está hablando de divorcios. Tú hablaste de una prueba de ADN hace 3 minutos, delante del médico, respondí, todavía con esa calma que me nacía de un lugar desconocido. Yo solo estoy respondiendo. Doña Amparo se levantó del sillón. Su sonrisa se había endurecido un poco, pero seguía ahí. Mija, no hagas un escándalo. Gustavo tiene todo el derecho de asegurarse. Un hombre de su posición no puede andar reconociendo hijos sin estar seguro. Es lo prudente. Un hombre de su posición, repetí despacio. Y en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Entró un joven. Tendría unos 19 o 20 años. Alto, delgado, con una chamarra gastada y una mochila al hombro. Traía el gesto de alguien que ha caminado mucho para llegar a un lugar al que no está seguro de pertenecer. Miró la habitación, nos miró a todos, y sus ojos se detuvieron en Gustavo. ¿Papá? La palabra cayó como una piedra en un pozo. Vi la cara de Gustavo descomponerse. Vi a doña Amparo palidecer y aferrarse al respaldo del sillón. Y por primera vez en toda esa tarde, entendí que la persona con menos información en aquella habitación no era yo. El joven se llamaba Joaquín, J. Alcántara. Las transferencias de 15,000 pesos, cada día 5, durante años. Nadie hablaba. La enfermera, prudente, terminó de acomodar a la niña en la cuna a mi lado y salió sin hacer ruido. El médico dijo que volvería en un momento y también se fue. Quedamos nosotros 5. Gustavo blanco como la pared, doña Amparo temblando, el muchacho parado en el umbral, mi hija dormida y yo, con el celular todavía en la mano y a Adriana escuchando todo del otro lado de la línea. Renata, ¿qué está pasando? Oí que preguntaba mi amiga. Después te cuento, dije en voz baja, y colgué. Gustavo reaccionó primero. Joaquín, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste? No debiste venir. Mi mamá me dijo dónde estabas, respondió el joven, y su voz tembló apenas. Me dijo que ibas a tener otro hijo. Yo solo quería conocer a mi hermana. Miré a mi suegra. Doña Amparo se había sentado de nuevo, o más bien se había desplomado en el sillón, y en su cara ya no había ninguna sonrisa. Había miedo. El mismo miedo que yo había visto de reojo cuando ella hablaba de testamentos y de hijos que aparecen. Porque doña Amparo sabía. Doña Amparo lo había sabido siempre. Esa noche, sola en la habitación con mi hija, mientras Gustavo se iba a aclarar las cosas con su madre y su hijo secreto en algún pasillo del hospital, junté las piezas. Y cuando terminé de juntarlas, en lugar de sentir que me hundía, sentí algo parecido a una calma helada.
Joaquín había nacido cuando Gustavo tenía apenas 23 años, de una relación con una mujer de Toluca llamada Estela, a la que la familia Alcántara había pagado durante casi 20 años para mantener callada. 15,000 pesos al mes, no por generosidad, sino por vergüenza. Doña Amparo jamás permitió que ese nieto entrara en la familia, en las fotos, en el testamento. Un hijo fuera del matrimonio, de una mujer humilde de Toluca, no encajaba en la imagen de los Alcántara. Y ahora, 20 años después, ese secreto acababa de cruzar la puerta de mi cuarto de hospital y había dicho, «Papá». Entendí entonces la sonrisa de mi suegra. Ella no quería una prueba de ADN de mi hija para saber la verdad. Sabía perfectamente que la niña era de Gustavo. Lo que quería era ensuciarme, ponerme en duda, prepararme para un divorcio en el que yo saliera con lo mínimo. Porque doña Amparo llevaba meses moviendo hilos, la carpeta que Gustavo quiso hacerme firmar, su comentario sobre los testamentos, todo apuntaba a lo mismo. Querían reestructurar la constructora antes de que mi hija naciera, para que ni la niña ni yo tuviéramos jamás derecho a nada. Y ahí estaba la ironía que ellos no vieron venir, porque yo sabía de esa constructora más que nadie vivo. Al día siguiente me dieron de alta. Gustavo apareció con un ramo de flores y una cara de arrepentimiento tan bien ensayada que casi me dio pena. «Renata, perdóname. Estaba en shock. Fue lo de Joaquín, los nervios, no sabía lo que decía. Claro que la niña es mía, nuestra. Olvidemos todo esto, por favor». Miré las flores, miré a mi hija, y dije la verdad más grande que había dicho en años. No hay nada que olvidar, Gustavo. Hay cosas que solo se dicen cuando de verdad se piensan. Y tú pensaste, delante de tu madre, que yo era capaz de engañarte. Eso no se retira con flores. Puse a la niña en su portabebés, tomé mi maleta y salí de ese hospital sin apoyarme en él ni una sola vez. Me fui a un departamento que había rentado 3 semanas antes, cuando la carpeta desaparecida me confirmó que algo se estaba tramando. Un departamento pequeño en la colonia del Valle, luminoso, con una recámara para mí y un rincón que ya había arreglado para la bebé. No se lo dije a nadie, ni a Gustavo, ni a mi madre. Adriana era la única que lo sabía. A veces la única defensa posible es preparar el terreno mientras los demás creen que estás distraída con el embarazo. Le puse a mi hija el nombre de Julia, por mi madre. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida y también las más lúcidas. De día cuidaba a Julia, aprendía a ser madre a los 41 años con las manos torpes y el corazón lleno. De noche, cuando ella dormía, sacaba mi laptop y ordenaba, uno por uno, todos los documentos que había guardado durante 3 años. Balances, correos, reestructuraciones de deuda, contratos con proveedores que yo misma había renegociado. Y algo más, algo que ni yo recordaba del todo hasta que lo encontré. Un pagaré. Durante la crisis de la constructora, 5 años atrás, cuando la empresa estuvo a punto de quebrar, yo había puesto dinero propio para salvarla. 800,000 pesos de mis ahorros, todo lo que tenía entonces. Gustavo, en ese momento desesperado, había firmado un pagaré reconociendo esa deuda a mi favor, con intereses. Lo firmó una noche, agradecido, jurando que me lo devolvería en cuanto la empresa se recuperara. Nunca me lo devolvió, y con el tiempo ambos lo olvidamos. Yo no lo olvidé del todo. Estaba en la caja de documentos, entre viejos recibos, con la firma de Gustavo y la fecha. Un pagaré legalmente válido, con intereses acumulados de 5 años. Le tomé una foto y se la mandé a Adriana a la 1 de la mañana. Su respuesta llegó minutos después. «Renata, ¿tú sabes lo que tienes en las manos?». Adriana y yo nos reunimos esa semana en su despacho, con Julia dormida en su portabebés entre las dos. «Vamos por partes», dijo Adriana, extendiendo los documentos sobre la mesa. Primero, el divorcio. Firmaron separación de bienes, así que la constructora es de él. Eso no lo peleamos, no nos interesa. Pero hay pensión alimenticia para Julia y eso no se negocia. Segundo, tomó la copia del pagaré.
Esto es una deuda personal de Gustavo hacia ti, reconocida por escrito, con su firma. 800,000 pesos más 5 años de intereses. Legalmente puedes exigir el pago. ¿Y él tiene ese dinero?, pregunté. Adriana sonrió apenas. Esa es la parte interesante. La constructora acaba de conseguir un crédito grande con un banco para un desarrollo en Querétaro. Lo revisé. ¿Sabes qué exige el banco para liberar ese crédito? Que la empresa no tenga pasivos ocultos ni deudas no declaradas. Si tú presentas ese pagaré como acreedora y ellos no lo declararon, entendí. Y por primera vez en semanas sentí que el suelo dejaba de moverse bajo mis pies. Pero Adriana me miró seria. Renata, escúchame bien. Esto es legal. Es tuyo. Tienes todo el derecho. Pero quiero que pienses una cosa. No estás haciendo esto por venganza. Lo estás haciendo por Julia y por la mujer que trabajó 3 años gratis y puso sus ahorros. ¿Estamos claras? Estamos claras, dije. Y lo estábamos. No quería destruir a Gustavo. Quería, por primera vez en mi vida con él, que me devolviera exactamente lo que era mío. Ni un peso más, ni un peso menos. Había una decisión moral que tomar, y la tomé despierta, con los ojos abiertos. Podía haber usado el pagaré para hundir la constructora entera, para arruinar a doña Amparo, para dejar a Gustavo en la calle. Adriana me confirmó que, jugando sucio, podía hacer mucho daño. No lo hice. Elegí pedir lo mío. La deuda reconocida, la pensión de Julia justa, y ni un centavo de lo que no me correspondía. La diferencia entre justicia y crueldad es una línea delgada, y yo decidí quedarme del lado correcto, aunque doña Amparo jamás hubiera hecho lo mismo por mí. Mientras tanto, Gustavo creía que había ganado. Le llegaron los papeles del divorcio y, para mi sorpresa, no peleó. Adriana me explicó por qué. Él quería el divorcio rápido y limpio, sin ruido, para que el asunto de Joaquín no saliera a la luz y no espantara al banco ni a los inversionistas de Querétaro. Creía que yo, humillada y recién parida, firmaría lo mínimo y desaparecería con la niña. Me ofreció una pensión miserable para Julia, y entre líneas, la promesa de que no me haría las cosas difíciles si yo tampoco lo hacía. Doña Amparo, según supe después, por una prima de Gustavo que siempre me tuvo cariño, andaba diciendo en las comidas familiares que por fin se había librado de la pueblerina, que ella siempre supo que yo no duraría, que ahora Gustavo podría rehacer su vida con alguien de su nivel. Se sentía triunfadora. Había logrado sacarme de la familia sin que yo tocara un peso de los Alcántara. Dejé que lo creyera. Durante 3 semanas dejé que ambos creyeran que habían ganado. Firmé la recepción de los documentos. No respondí a sus mensajes. Me mostré derrotada. Y cada uno de esos días, Adriana preparaba, con calma quirúrgica, lo que venía. El pagaré se presentó formalmente un jueves. No fue un escándalo. No fue una llamada dramática que congelara cuentas mágicamente, porque las cosas no funcionan así. Fue algo mucho más silencioso y más demoledor. Una notificación legal, formal, de una acreedora reclamando el pago de una deuda reconocida por escrito, dirigida a Gustavo Alcántara y por copia, con conocimiento de la institución bancaria que evaluaba el crédito de la constructora. ¿El banco hizo lo que hacen los bancos?, preguntó. Pidió aclaraciones. Puso el crédito de Querétaro en pausa hasta esclarecer el pasivo no declarado. Y ahí, la falsa victoria de Gustavo se convirtió en arena entre los dedos. Me llamó furioso. ¿Qué demonios estás haciendo, Renata? ¿Un pagaré? Eso fue hace años. Estás arruinando la operación de Querétaro. Yo no estoy arruinando nada, Gustavo, respondí con calma. Tú firmaste esa deuda. Tú nunca la pagaste. Y tú, o tu contador, decidieron no declararla al banco. Eso no lo hice yo. Es dinero de hace 5 años. Es dinero mío, de cuando salvé tu empresa gratis mientras tu madre me trataba de arrimada. ¿Recuerdas ese año, Gustavo? Yo sí. Silencio del otro lado. Y luego la voz de él, más baja. ¿Cuánto quieres para que retires eso? No quiero un peso de más, dije. Quiero exactamente lo que firmaste, los 800,000 pesos, más los intereses pactados.
Y quiero una pensión justa para Julia, calculada sobre tus ingresos reales, no sobre la miseria que ofreciste. Eso es todo. Pídele a tu abogado que hable con la licenciada Serrano. Colgué. Me temblaban las manos, sí. Que nadie crea que hice esto sin miedo. Pero por debajo del miedo había algo que llevaba años dormido. La certeza de que valía lo que valía y de que ya no iba a suplicar que alguien lo reconociera. El desenlace ocurrió en la oficina de la notaría, 15 días después. Convocaron a una reunión para cerrar los acuerdos, el divorcio, la deuda, la pensión. Estábamos Gustavo con su abogado, yo con Adriana y, para mi sorpresa, doña Amparo, que insistió en asistir para proteger los intereses de la familia. Julia se quedó con mi madre, que había venido de Puebla y a quien por fin le conté todo. Doña Amparo entró con el mentón levantado, dispuesta a intimidarme como siempre lo había hecho. Se sentó frente a mí, me miró de arriba abajo y dijo, para que todos oyeran: «Espero que estés contenta. Vas a manchar el apellido de mi familia por unos cuantos pesos. Siempre supe que solo venías por el dinero». No me alteré. Abrí mi carpeta con calma y, en lugar de responder a la ofensa, puse un documento sobre la mesa. «Doña Amparo, ¿reconoce esta firma?» Era el pagaré, con la letra inconfundible de Gustavo. Su hijo firmó esta deuda hace 5 años, porque yo puse 800,000 pesos de mis ahorros para que la constructora no quebrara. Esa constructora que usted tanto defiende hoy existe, porque yo, la pueblerina, la salvé cuando ninguno de ustedes supo cómo hacerlo. El abogado de Gustavo carraspeó, incómodo. Doña Amparo abrió la boca para hablar, pero Adriana se le adelantó, colocando sobre la mesa una carpeta ordenada, con separadores. «Y por si alguien duda de la validez del trabajo de mi clienta», dijo Adriana con voz tranquila, «aquí están 3 años de balances, correos y reestructuraciones firmados electrónicamente, que documentan la gestión financiera de la señora Fuentes en Constructora Alcántara entre 2019 y 2022. Todo respaldado, todo verificable». Doña Amparo miró la carpeta. Miró a su hijo, y por primera vez en 5 años no encontró qué decir. Pero yo no había ido a humillar a nadie. Cerré mi carpeta. No quiero la empresa. No quiero ni un centavo de más de lo que me corresponde. Solo quiero que me devuelvan lo que puse, con los intereses que su hijo firmó, y una pensión digna para Julia. Después de eso, no volverán a saber de mí, salvo lo que la ley disponga sobre la niña. Hubo un silencio largo. El abogado de Gustavo se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. Gustavo, con la mandíbula tensa, asintió apenas. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. Se abrió la puerta de la sala y entró Joaquín. El muchacho miró a doña Amparo, luego a Gustavo y por último a mí. No venía enojado. Venía con una dignidad tranquila que, comprendí en ese instante, había heredado de su madre, no de los Alcántara. «Solo quería estar presente», dijo. «Toda mi vida me pagaron para que me quedara callado y escondido. Nadie me preguntó nunca qué quería yo». Se volvió hacia doña Amparo. «Usted, abuela, me mantuvo lejos 20 años por vergüenza. Y usted», miró a Gustavo, «me dio un depósito cada mes para no tener que verme». Luego me miró a mí, y su voz se suavizó. «Y la única persona que me trató como a un ser humano cuando entré a esa habitación de hospital fue usted, Renata, la esposa a la que estaban traicionando». Doña Amparo bajó la vista. No hubo grito, ni desmayo, ni teléfono cayendo al suelo. Hubo algo peor para ella. La verdad dicha en voz alta, delante de todos, por el nieto que había querido borrar. Los acuerdos se firmaron esa misma tarde. Gustavo pagó la deuda. El banco, una vez regularizado el pasivo, retomó su evaluación. La pensión de Julia quedó fijada de manera justa, sobre los ingresos reales. Yo salí de esa notaría sin la empresa, sin la mansión de nadie, sin ningún arresto de película. Salí con lo mío, y por primera vez en años, con la espalda recta. Han pasado 2 años.
Vivo con Julia en el mismo departamento de la del Valle, que compré con parte del dinero recuperado. No es grande, pero le da el sol de la mañana y tiene una pared donde Julia ya empieza a pegar sus primeros dibujos, garabatos de colores que para mí valen más que cualquier edificio de Interlomas. Volví a trabajar. Abrí mi propio despacho de consultoría contable, pequeño, con 2 empleadas, especializado en salvar empresas medianas de las crisis de flujo que casi hunden a la constructora años atrás. Resulta que aquello que hice gratis para los Alcántara, otros están dispuestos a pagarlo muy bien. Irónico, ¿no? El trabajo invisible que nadie me reconoció terminó siendo el cimiento de mi independencia. Gustavo ve a Julia 2 fines de semana al mes, según lo acordado. Es un padre distante pero cumplidor. Con el tiempo he aprendido a tratarlo con una cortesía sin rencor, por el bien de la niña. El rencor pesa demasiado y yo ya cargué suficiente peso. Doña Amparo no ha vuelto a dirigirme la palabra y no me hace falta. Supe que la constructora salió adelante con el desarrollo de Querétaro. Me alegro, sinceramente. Nunca quise su ruina. ¿Y Joaquín? Ah, Joaquín. Con él pasó lo más inesperado de todo. Después de la firma nos volvimos a ver. Le ayudé a inscribirse en la universidad, a estudiar administración, que era lo que soñaba. Hoy trabaja medio tiempo en mi despacho y estudia por las tardes. Julia lo adora, le dice Joaco. Él la carga, le hace muecas, la cuida. Los 2 hijos que Gustavo dudó o escondió terminaron siendo hermanos de verdad, criados en la ternura que su padre nunca supo darles. La familia, aprendí, no es la sangre que se reclama en una notaría. Es la mano que se tiende cuando alguien entra por una puerta sin saber si va a ser recibido. A veces, de noche, cuando Julia duerme, me siento en la sala con una taza de café. Ya no instantáneo, me di ese lujo. Y pienso en aquella mujer que sostenía a su bebé en un hospital mientras su esposo dudaba de ella y su suegra sonreía. Me dan ganas de abrazarla y decirle que aguante, que no está tan sola como cree, que dentro de ella hay una fuerza que ni ella conoce todavía. Durante años creí que el amor se demostraba callando, aguantando, poniéndome siempre al final de la fila. Aprendí, tarde pero a tiempo, que el amor sin respeto no es amor, es costumbre, o miedo, o conveniencia. Aprendí que poner un límite no es traicionar a nadie, sino dejar de traicionarse una misma. Y aprendí que a las mujeres que sostienen todo sin que nadie las vea, un día les llega el momento de soltar el peso y descubrir que siempre tuvieron las manos más fuertes de la casa. No me hizo libre haberle ganado a Gustavo. Me hizo libre haber recuperado mi voz. Si alguna vez te sostuvieron en la palma de la mano solo para hacerte sentir pequeña, ojalá esta historia te recuerde que tu valor no lo decide quien te subestima. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que reunir el coraje para poner un límite. Y quédate por aquí. Seguiré compartiendo historias de mujeres que aprendieron a levantarse.